Estimadas amigas y amigos del programa, bienvenidos a esta edición de día sábado que no voy a dedicar a la guerra de Vietnam porque no sé lo suficiente, primera cosa. Segundo, los interesados disponen de un medio mucho mejor, mucho más entretenido de enterarse de esa guerra con un documental que está en Netflix sobre la guerra de Vietnam, que es realmente excelente. Están ahí las operaciones militares, el contexto político que se vivía en el mundo, la Guerra Fría, los conflictos que se produjeron en Estados Unidos debido a que la juventud masivamente, como siempre ocurre en estos casos, estaban contra la guerra. Y si ven un gato alrededor mío, es uno de mis favoritos, de la mamá, se llama La Mamá. No lo voy a tratar entonces porque no tiene sentido. Trato en general de tocar temas, de divulgar temas que yo conozca por lo menos un poco. Y no es el caso con la guerra de Vietnam. Sé demasiado poco como para atreverme. Pero voy a tratar de un tema que me lo ha sugerido el azar, en cierto sentido. El viernes en la mañana me llegó por Amazon, o sea, me llegó de Amazon un libro que compré ahí, que es La historia de la filosofía de Will Durant. Este libro lo compré por varias razones. Una de ellas es, pensé, este libro lo leí alguna vez, pero no lo tengo a mano, lo he regalado, lo he perdido, y me gustaría releerlo, más que nada porque me gusta cómo escribe, cómo escribía el autor, Will Durant, y como soy hombre de muchas relecturas, a veces más relecturas que lecturas, lo adquirí. Me llegó el viernes en la mañana, empecé a releerlo y por supuesto, como ocurre siempre en estos casos, yo creo que si ustedes son lectores como yo, más o menos intensos, se habrán topado muchas veces con que se encuentran con que el libro sí estaba a mano. Y aquí está, Historia de la filosofía en castellano en este caso, un libro que leí, aquí está incluso anotada la librería donde me lo debe haber comprado mi madre, la librería José Miguel Carrera, no tengo idea si sigue existiendo. Editorial Diana de México. ¿Cuándo lo leí No me acuerdo, pero no importa. Esto de ir acumulando libros repetidos es un número que todo bibliómano o bibliófilo conoce. Me ha pasado, yo he llegado a tener 3 libros repetidos, porque uno se olvida, ¿no? Uno compra un libro, o lee un libro, lo deja en algún lugar, pasan los años, y ya sea que se leyó, o que no se leyó y estaba esperando, empezó a ser cubierto por otros libros que llegaron después, y se le reencuentra por pura casualidad, como pasó con este. Pero el evento me sirvió, me inspiró para hablarles un poco de Will Durant, de las obras de Will Durant, desde luego la historia de la filosofía, y en general de aquella categoría mirada a huevo normalmente por los académicos, que son los divulgadores. Porque obviamente que esta historia de la filosofía, como el propio Will Durant lo recontra aclara en sus prólogos, no pretende ni agotar la historia de la filosofía, ni pretende presentar un sistema filosófico, ni pretende convertir en filósofos los lectores. Lo único que pretende es interesar a la gente para la cual escribió este libro en los temas tocados por los filósofos que él toca en su libro, que no son todos ni mucho menos, y conducirlos de nuevo, dice él, a ese momento que seguramente tuvieron en la juventud, que todos hemos tenido en la juventud, cuando por un rato, por un tiempo, por un año o por varios, fuimos capturados por el deslumbramiento de la filosofía,
por ese placer que nada supera, que es el entender cosas. Y luego, como dice el propio Durán, la vida nos lo ha arrebatado todo, porque uno deja de ser joven, deja de estar en ese limbo, deja de estar, digamos, mantenido por una familia, porque esa es la realidad, y llega el momento de trabajar, uno probablemente se casa, hay que cuidar a los hijos, y las rutinas de la vida nos van haciendo olvidar esas cosas que son las más valiosas, ese deslumbramiento que produce descubrir o creer que se descubre por lo menos la verdad, el seguir un raciocinio de mente potente y el sentir, como también dice Durán, en el momento en que entendemos el raciocinio de una mente potente, que la nuestra, aunque sea en algún momento, también fue potente. También tuvo un atisbo, porque si no, no podríamos entender lo que estamos leyendo, de lo que ese filósofo está explicando con más detalle, porque se dedicó a eso, y nosotros tuvimos esa intuición, esa idea, y después la dejamos caer. Me ha pasado muchas veces, a propósito de mis libros, de mis humildes libros, que alguna persona que le han gustado me ha hecho el comentario, yo pienso lo mismo que usted sobre esta materia. Y yo quizás, un poco imprudentemente, quizás no debiera hacerlo, les he dicho que no, que ahora sienten que pensaron eso, porque yo lo pensé con más detalle y lo expuse claramente, y ellos han recordado lo que fue en su momento un pensamiento inacabado, dejado a medio camino. Si esa es toda la cuestión. Cuando uno entrega un producto intelectual, no necesariamente es algo que solo uno lo pudo descubrir, sino que sencillamente uno, por cualquier motivo, una cuestión vocacional, laboral, se concentró un poco más en ese asunto, lo desarrolló un poco más, y lo pudo presentar con cierta claridad, pero pudo presentar con cierta claridad algo que ha estado quizás un poco más difuso en la mente de los lectores, de lo contrario no habrían entendido el libro y no estarían diciéndolo a uno, yo pienso lo mismo que usted. Pero ahí tendríamos que entrar entonces a definir, y no es el tema de mi programa hoy día, qué es lo que es pensar realmente. Pero en fin, este Will Durán es un personaje realmente extraordinario, en muchos sentidos. Hoy en día está bastante olvidado, aunque queda un grupo de gente, incluso gente joven, uno lo ve en YouTube, que lo han descubierto y lo siguen. Pero en el mundo académico, no. En el mundo académico no le dieron mucha pelota ni siquiera cuando él estaba vivo y produciendo todo lo que produjo, que fue impresionante. Porque Will Durán, y él lo dice todos los tonos en muchas de sus obras, y desde luego lo dice en la introducción de la historia de la filosofía, él es un hombre que cultiva la claridad. Y de acuerdo a Will Durán, y tiendo a estar de acuerdo con él, hay en los académicos, que generalmente son especialistas, y por lo tanto saben mucho de algo muy pequeño, más bien tienden a complacerse en la oscuridad, tienden a resguardarse detrás de un lenguaje técnico esotérico, a rodearse de muros para impedir la entrada del ego, a refugiarse en una especie de corporación de iniciados. Y no muchos, no pocos, más bien muchos, tienden a caer en la oscuridad. Y a mi juicio, y parece que a juicio de Will Durán, la oscuridad es todo lo contrario del pensamiento. El pensamiento lo veo yo como algo claro, lo veo como la luz, lo veo como la luz del mediodía, algo que no deja sombras, que lo revela todo. Las oscuridades ocultan muchas veces no verdades profundas, sino que simplemente confusión, a menudo simple pedantería, mitificación, pretensión. Hay que desconfiar siempre del tipo que parece profundo porque habla de manera ininteligible. Hay que cuidarse mucho de esas personas. Mucho, mucho, mucho. O que habla con clichés, que son transparentes en su falta de
de sustancia. Hay que cuidarse de todas esas cosas. Will Durant los ubico un poco en el tiempo, ustedes pueden ver más detalles de su vida, no voy a dar detalles aquí, no tiene mucho sentido. Nació en 1885 y murió en 1981 a los 96 años. Un par de semanas antes había muerto su señora, una chica judía, Aida Kaufman, a quien él llamaba Ariel. Este matrimonio entre un gentil y una judía no era muy frecuente en la época en que se casaron, y mucho menos frecuente es todavía el hecho que este Durant, que era profesor de un instituto, se enamoró y se casó con Aida Kaufman, Ariel, cuando Aida tenía 15 años. Y bueno, Will Durant era treintón, andaba por ahí, o finales de la veintena. Se amaron profundamente, no se separaron nunca, jamás, y colaboraron en su trabajo. Y por eso en los últimos libros de esa tremenda serie que se llama Historia de la Civilización, 11 volúmenes, ya les voy a mostrar uno, se los he mostrado en alguna oportunidad, empezó a aparecer el nombre de ella también, Will y Ariel Durant, porque ella colaboró mucho. Parece que era una mujer muy brillante, y por su parte Will Durant, y uno lo nota en muchas cosas, era un hombre muy generoso, un hombre que no se apegaba a pequeñeces, preocupado de todo para él, no. Se notan muchas cosas en su vida, en las iniciativas que tuvo, en la manera como escribió historia, que era un hombre flexible, amplio, yo diría bondadoso, y de suprema inteligencia, desde luego. Los detalles de su vida de joven, cómo llegó a convertirse en profesor, y enseñaba muy distintas materias porque era un hombre bastante versátil. Enseñaba filosofía, en ese colegio enseñaba geometría, de todo. Sacó un PhD en filosofía en la Universidad de Columbia, pero nunca dejó de tener la mayor sospecha, yo no sé si desdén, por el mundo académico, que lo miró siempre a huevo, a Will Durant, por lo que él decía, por el pecado capital de escribir claramente y de no ser especialista. ¿Cómo parte la carrera de Will Durant? Parte en 1926 publicando esta historia de la filosofía que les he mostrado, que se sigue editando. Piensen ustedes, este volumen que compré y que me llegó el viernes en la mañana, es la edición del año 2006. Esto se ha editado muchísimas veces, ha sido traducido a una gran cantidad de idiomas. Es un libro que se vendió tanto que produjo la independencia económica de Will y su señora. Y con ese dinero, ya ven que el libro se sigue vendiendo, yo lo compré. Con ese dinero pudieron hacer muchos viajes, y en algún momento de los años 30, amparados ya por este dinero que seguía fluyendo, se pone Will Durant a trabajar en su Historia de la Civilización, que llegó a tener 11 tomos. El primero, que fue publicado en 1934, es esta, Nuestra Herencia Oriental. Un libro magnífico y monumental, criticó en su momento el New York Times. Es un libro gordo, y uno diría, ¿cómo se puede leer un libro así? Y si son 11, y todos son más o menos iguales de guatones. Bueno, ahí está la gracia de Will Durant como historiador y divulgador. Su estilo, la elegancia de su estilo, el humor, su amplitud. Yo he leído muy pocos historiadores que tengan el cuidado que tuvo Will Durant para acoger, para incluir en el desarrollo de la historia humana, en el fondo,
historia de la civilización, no la historia de esta civilización, sino que la civilización humana, que incluyera con tal devoción, con tal interés, con tal cariño, con tal erudición, culturas que normalmente en los libros de historia escritos en Occidente no aparecen. El Islam, por ejemplo. El Islam, yo creo que no hay ningún libro escrito por un autor occidental y cuyo tema no sea directamente el Islam, donde el asunto haya sido cogido con tal profundidad y amplitud como lo hizo Will Durant en uno de los volúmenes de su historia. En uno de los volúmenes. Y uno ahí aprende lo que normalmente no se aprende en otros libros, la inmensa contribución cultural que hizo el Islam en su tiempo creativo. Lamentablemente después se cerró, su cabeza se cerró completamente, por obra y gracia, lamentablemente, como suele ocurrir, de la clerecía, de los clérigos musulmanes en este caso, se cerró. Porque toda expansión de conciencia, de intelecto, de filosofía, necesariamente es un corrosivo de cualquier fe que se basa, como por definición, en asumir, proponer dogmas intocables. Y por consiguiente, cualquier idea que aún de refilón las ponga en duda, o las relativice, es enemigo de la fe. Entonces, cuando llegan a dominar los clérigos en un periodo histórico en alguna sociedad, las demás ciencias, las artes, se pasman. Eso se ha visto muchas veces y pasó con el Islam, lamentablemente. Antes que eso pasara, la contribución del Islam en filosofía, y no solo transmitiendo, y eso ya habría sido suficiente, no solo transmitiendo por medio de traducciones el acervo de la antigüedad clásica, griega, romana, bizantina, sino que con aportes propios en todos los campos. Grandes filósofos, historiadores, matemáticos árabes, que lograban de algún modo hacerle el quite a los dogmas del Islam, y hicieron enormes aportes. Estoy pensando especialmente en matemáticas, pero también en filosofía, en agricultura, en medicina. Los médicos del Islam, los médicos árabes, eran, en los siglos en que Europa estaba sumida en la barbarie, eran muy cotizados. Allí se olvidaba todo el mundo de que eran musulmanes y no cristianos. Aquí la cosa era tener un médico eficiente. Bueno, Will Durant acogió todo eso y a mí me lo reveló personalmente de una manera que yo no conocía. Y lo mismo con la civilización de la India, de China, de Japón, etc. Casi se hace inconcebible que un ser humano haya podido producir una obra de tal dimensión, de tal erudición, como lo de Will Durant y su señora. Se hace inimaginable. El método de ellos no era investigativo en el sentido de ir como puede ser un historiador especialista, como he visto, conozco muchos, y muy buenos, por cierto, que se especializan, pongamos por caso, en el periodo romano de Britania, de lo que ahora es Gran Bretaña, el periodo que era una provincia de Roma. ¿Cómo era eso hasta que eso se derrumbó muy rápido en el siglo V, principio del siglo V después de Cristo? Y esos historiadores están permanentemente investigando y son en parte historiadores, en parte arqueólogos, van a excavaciones, examinan restos de cerámica, investigan hechos nuevos que aparecen cada vez que emerge una tumba o un depósito de moneda cuando se cava el suelo. Eso es un historiador investigativo. Will Durant no hacía eso. Will Durant se sentaba en su casa y leía todo lo que, o casi todo lo que se había escrito, y es cuestión de ver los índices temáticos, las bibliografías que él menciona en sus libros. Leía todo lo que había, varios años seguidos, sobre un tema. Y mientras iba leyendo, iba
sintetizando. Su enorme mente iba tomando todo ese material y lo iba sintetizando. Cuentan que él se sentaba en su sillón y cada cosa que le parecía interesante la anotaba en un papelito, y esos papelitos los iba pegando en los brazos del sillón, y entonces al final en la noche estaba todo el día en eso, recogía esos papelitos, tomaba nota, y así iba acumulando en su mente, y no solo en los papelitos, una enorme cantidad de material, pero no solamente una enorme cantidad de material, sino que lo articulaba mutuamente. Entonces cuando llegaba el momento de escribir era capaz, como en estos volúmenes, de ofrecernos una visión de lo que él llamaba historia integral. No simplemente una historia clásica que es básicamente la historia política, las guerras, los gobiernos, el rey que sucedió al rey y muy a la pasada alguna otra cosa. No, él abarca todo. Y por eso la vida de la gente común y corriente de todas las épocas aparece con gran fuerza en su historia. No es solo los reyes, los príncipes, los generales, los filósofos, los inventores, los artistas. Aparece el pueblo común y corriente. ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían? ¿Qué pasaba en los ámbitos de la cotidianeidad? La mente de Will Durant era un océano, sencillamente. Eso solo bastaría, y debiera bastar, para tener una tremenda admiración por un hombre capaz de hacer eso. Pero es difícil encontrar ese sentimiento en los académicos que compiten unos con otros por la fama, por las publicaciones, por los cargos en las universidades. Hay una lucha tremenda, permanente, hay envidias y odiosidades espantosas. No me acuerdo quién dijo, y no me acuerdo porque no tengo la mente de Will Durant, que no hay peores envidias y peores luchas que las que se producen en el mundo académico. Supongo que sí, porque yo no pertenezco a ese mundo, nunca he pertenecido y desde luego ya no voy a pertenecer. Pero he tenido algunos atisbos de cómo funcionan esas personas. La tarea de él, de tomar todo este material y entregarlo de una manera legible, entretenida, clara, clarísima, es una tarea que no solo es necesaria, sino que es admirable. Para personas, para él escribía para nosotros, para los legos. Él no pretendía escribir para otro académico. Él no escribía para impresionar a la sociedad de historiadores de la Cochinchina. Él escribía para el público medio, curioso, inteligente, deseoso de saber. A él le entregaba su material. ¿Y qué mejor que eso puede haber, díganme ustedes, que esa tarea de divulgación en una escala colosal? Colosal. Y esto no significa que en sus escritos Will y su señora se limitaban a presentar de una manera clara, articulada, lo que habían leído en otros autores, porque ellos también procesaban y daban, por así decirlo, sus análisis, sus conclusiones en el conjunto de su trabajo. No necesariamente en un capítulo especial titulado Teoría de por qué cayó el Imperio Romano o por qué pasó tal o cual cosa, sino que integrados en el cuerpo mismo de la narrativa histórica están aquí y allá sus comentarios, a veces muy humorísticos, con un humor así. Hay mucho pensamiento. No es meramente una narración clara, una síntesis buena, un poco así como lo que uno espera de estos textos de historia para escolares. Uno no espera que haya en teoría, uno espera simplemente que sea la exposición más o menos lo esencial y que los estudiantes lo puedan entender. Él entregaba más que eso. Entonces entregaba mucho. Y no por nada, el año 77 le dieron el premio Pulitzer a raíz de la publicación de su 10º tomo, de lo que terminarían siendo una serie de 11. El último lo dedicó a Napoleón, o sea, no alcanzó a llegar al siglo XX. En algún momento dijo, ya estamos muy viejos con mi señora para seguir en esto. Dejemos que mentes más jóvenes lo hagan. Bueno, esas mentes más jóvenes no sé de nadie que haya tomado este manto, esta antorcha de Will Durant. Por supuesto que hay historias posteriores a la de Will Durant, pero
no creo que de esta dimensión. No digo que la misma calidad, no voy a comprar calidades, simplemente de de esta scope, de esta panorámica, no conozco nada. No conozco nada, simplemente no. Quizás podríamos mencionar aquí el historiador británico J. M. Roberts, que tiene una historia del mundo, así se llama, creo, que es excelente, 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 y que también tiene mucho de esta visión integradora, donde aquí no se trata simplemente de contar la historia de Roma, o de Grecia, o de Francia, sino que va tomando el sujeto es la humanidad, que en algún momento lo principal que la humanidad está haciendo en este momento, como siempre ocurre, está en manos de cierto pueblo, de cierta sociedad, de cierta etnia, incluso en algunos casos. Y luego eso pasa la señal a otro pueblo que por otras condiciones históricas está en condiciones de llevar estas cosas más adelante. J. M. Roberts sería el único hombre que yo conozca que trabaja en la escala grandiosa con que trabajaba Will Durant. Yo encuentro que la tarea del divulgador es muy, no solamente es muy importante, sino que es muy admirable. Y no crean ustedes, por si alguien lo está pensando en este momento, que yo lo digo porque yo crea, como hablo de tantas cuestiones, de repente que yo soy un divulgador. No, para nada. Estoy muy lejos de ser un divulgador. Cuando más soy un divulgador de divulgadores, como estoy diciendo ahora con Durant y compañía y su señora, nada más. No me da para más. Pero yo creo que es un trabajo respetable y que vale la pena el de no estar encerrándose en un castillo, en un feudo académico, lleno de arrogancia y de desdén por el resto del mundo, y encerrándose y sabiendo cada vez más de cada vez menos. Me parece una tarea mezquina, tal vez necesaria, porque hacen el trabajo especialista de encontrar nuevas cosas, efectivamente, pero se necesita esta otra pata, porque a fin de cuentas, ¿de qué sirve? Por ejemplo, en el caso de la historia, ¿de qué sirve saber de historia si ese saber no se hace universal, por así decirlo? Si no es la humanidad en su conjunto la que, aunque sea en un grado menor y superficial, entiende que vive en la historia y que ciertas cosas han ocurrido en otros tiempos y que ciertos peligros se han suscitado y que ciertas amenazas se puede aprender el modo de evitarlas o de enfrentarlas adecuadamente, porque uno sabe cómo se enfrentaron o no se enfrentaron en el pasado. ¿De qué sirve cualquier ciencia o arte si no llega a todos o a la mayor cantidad posible de gente? Les pregunto yo. ¿De qué habrían servido las sinfonías de Haydn o de Mozart si solo las escucharan los músicos de la Orquesta Filarmónica de Berlín, digamos? ¿De qué serviría el trabajo de los matemáticos si solo lo supieran de eso los matemáticos y no hubiera una masa enorme de gente que, aunque sea porque los obligaron desde chicos, saben algo de matemática? ¿De qué serviría la literatura si solo la leyeran los críticos literarios? ¿De qué serviría escribir libros solo para que lo lea un crítico literario? Uno adquiere sentido en lo que hace, y me parece que Will Durant es uno de esos hombres, cuando siente, o por lo menos cree, o intenta que su trabajo sea beneficioso para nuestra raza en su conjunto. Cuando uno planta un árbol que se va a demorar 30 años en crecer, y uno sabe que no le quedan, como en el caso mío, no me pueden quedar más de 10 años de vida. A todo reventar 20 por ser a usted, pongamos por caso. Y yo sé que ese árbol va a llegar a su fruición en 30, 40, 50 años más. ¿Voy a dejar de plantarlo por eso? ¿Acaso no me importa lo que otras personas mañana, cuando yo esté bajo tierra, puedan mirar ese árbol? Puedan comer sus frutos, puedan protegerse bajo él, acogerse a su sombra. Yo creo que, ¿por qué criamos hijos? ¿Acaso
simplemente para darnos el gusto de verlos crecer eternamente. Sabemos perfectamente que nos vamos a morir, es lo normal, mucho antes que ellos lleguen a su madurez. Y sin embargo los tenemos y los criamos y los amamos, invertimos en ellos todo. Y estamos dispuestos a dar los riñones, todo. Y en el campo de las ciencias y el arte es lo mismo, me parece a mí. Claro, el primer impulso del artista o del científico es descubrir la verdad o llegar a la belleza. Y en esa instancia, en esa fase, el hombre no está tanto mirando a su alrededor, y quizás no deba mirar a su alrededor, sino mirando su propio pensamiento. Pero una vez que lo ha logrado, viene la segunda fase. Uno quiere que eso se convierta en parte del acervo universal del género humano. Uno no produce una teoría simplemente para guardarla en un cajón, ¿verdad? Y da lo mismo, incluso si uno tiene conciencia, como le haber pasado a Einstein, que su teoría iba a ser entendida por 10 físicos matemáticos más y nada más. Pero da lo mismo si son 10 personas o son 10.000 millones de personas, pero son el otro, la humanidad, con un número variable. Y además, aquello que producimos, aunque no sea entendible, inteligible por todos, va a producir otros efectos, consecuencias que van a ser beneficiosas para todos. ¿No es así? Igual Durán es para mí un personaje notable y admirable y amable. Por eso. Y cuando uno lee a este hombre, se convence además de que no era solo un tema de su mente oceánica, sino que su enorme corazón. Bueno, ustedes pueden ver en Wikipedia las muchas cosas que hizo en su vida y que muestran esa amplitud, esa buena onda, esa mirada ecuménica. Él no era judío, era gentil, cristiano, y sin embargo colaboró todo el tiempo con personas de otras culturas, de otras razas, desde luego con el pueblo judío, del cual era parte su señora, pero también con musulmanes, para montones de cosas re increíbles. Él firmó, no me acuerdo qué año exactamente fue esto, creó una cosa que llamó la Declaración de la Interdependencia, llamando a todos los hombres de este mundo, y mujeres por supuesto, a sentirse parte de una familia común, la familia humana, tan dividida hoy en día. Entonces, es un tremendo personaje. Les he mostrado, como digo, el primer libro, Historia de la Filosofía, que fue un tremendo éxito por la brillantez con que presenta el pensamiento, y no solo el pensamiento, sino que la vida y el contexto histórico de los siguientes filósofos, para que se hagan una idea: Platón, Aristóteles, Francis Bacon, Spinoza, un pensador judío muy importante, que él decía, no hay que leerlo, hay que estudiarlo. Voltaire, Immanuel Kant, mi querido Schopenhauer, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Benedetto Croce, Bertrand Russell, Jorge Santayana, este ya es más contemporáneo, William James, John Dewey, utilitaristas estos últimos. Presentó el pensamiento y la vida y el contexto donde surgió el pensamiento de estos hombres con tal claridad, con tan brillantez, que su obra se convirtió en un bestseller. ¿Quién diría que un libro, Historia de la Filosofía, se iba a convertir en un bestseller? Y yo quisiera que se convirtiera en un bestseller para ustedes esto también, este producto del auspiciador de los sábados, que es el Club Explora, que todos los meses pone en su casa 2 saquitos, cada uno con una botella de un vino exquisito, seleccionado por las enólogas que fundaron esto. Este es un vino de colección, un vino blanco, creo que se lo he demostrado en otra oportunidad. Todos los meses llegan 2 bolsas con vino distinto, no es el mismo vino, 2 botellas del mismo, distinto, y al mes otros 2 distintos vinos elegidos por estas enólogas por su tremenda calidad,
¿Cuánto cuesta ser miembro del Club Explora? Una OF. ¿Qué tanto será? Por una OF, una vez al mes, usted recibe vinos que probablemente no conoce, exquisitos, escogidos, un gusto para cualquier bebedor de vino, el probar una exquisitez, aunque sea una vez al mes. Y el resto del mes nos batimos con el vino, el caballo de batalla, el vino de cabecera, ¿no es cierto? Cada cual verá cuál es su vino de cabecera. Mi madre era muy devota, decía ella, de Santa Elena con H. Era un vino muy rico. Estoy pensando en una cosecha que una vez llevó a mi casa mi madre del año 54. Claro que no estoy hablando del presente, estoy hablando de los años 60, pero era del 54 y nunca me olvidé de lo rico de ese vino. Habrán de saber ustedes, mi madre era de herencia francesa, hija de franceses por todos lados, y es una costumbre que yo no sé si sigue en Francia, que a los adolescentes, a los niños de 12, 13, 14 años, para que se acostumbren a beber vino y que no hagan después tonteras, no se conviertan en alcohólicos, no se curen, les sirven un poquito de vino con agua. Y así fue que yo aprendí a beber y a gustar el vino tinto. No sé si esa costumbre se mantiene y cuántos de ustedes, a lo mejor con o sin madre o padres franceses, tuvieron la misma experiencia. Bueno, estimados amigos, yo les recomiendo fervorosamente estos libros. Estuve mirando en las librerías, no encontré este libro, La historia de la filosofía. Sí, en Mercado Libre vi que había por lo menos un ejemplar en castellano. Para los que no tienen problema en leer en inglés, esto está, por supuesto, disponible siempre en Amazon y otras librerías de internet. Otro libro interesante de él es este, Lecciones de la filosofía. Aquí hay un retrato de los dos, ¿eh? No sé si lo ven bien, creo que lo mostré ya una vez, no importa, lo muestro de nuevo. Ahí está, ya viejito, no tan viejo, aquí tenía unos 80, Will Durant y su señora Ariel, una pareja maravillosa. ¿Saben cómo murieron? Bueno, cayó enfermo Will Durant, era un hombre de 96 años, y su mujer creyó que se iba a morir ya, entonces dejó de comer y murió. De esto no tenía idea Will Durant, estaba en el hospital. Su hija Ethel y los demás le ocultaban el hecho, pero él se enteró seguramente de la televisión, de la sala donde estaba, y a las 2 semanas se murió. Y están enterrados juntos, en el mismo cementerio, por supuesto, uno al lado del otro, y también junto a ellos está su hija Ethel, que murió hace unos años atrás. Bastante joven, de 66 años. Así que los Durant desaparecieron, pero su obra está aquí y es fantástica, yo se las recomiendo. Para los que tienen masticaderas literarias suficientes, les recomiendo que se compren la colección completa, por lo menos algunos de los libros, porque también se venden sueltos en Amazon de este conjunto. Uno puede irlos leyendo además en el orden que quiere. Yo los he leído en el orden que he querido. Cuando estaba interesado en la Edad Media, he leído La Edad de la Fe, de Will Durant. Cuando estoy interesado o vuelvo a reinteresarme en la Antigüedad Clásica, nuestra herencia oriental. Cuando vuelvo a estar interesado, y así sucesivamente voy agarrando la Reforma, la Revolución. Se los recomiendo encarecidamente. Will Durant y Ariel Durant. Y eso sería todo por hoy, sábado, estimados amigos. Nos vemos el lunes.